ahora o sea, vamos, iba a decir esto, Javier no es ni gorila, ni elitista, ni clasista. Es la primera vez que un conservador se trasviste de liberal, pero no es ni elitista, ni gorila, ni clasista. Pero eso digo, es una rareza y le hace sacar votos en las bases populares. Los candidatos tenemos, por un lado, Massa, que yo lo digo, es el peor ministro de Economía de la historia. Agarró la inflación interanual en 78%, corriendo a 95%. Y la deja, la interanual que estaba en 78, en 203 a final de este año, y hoy está corriendo 317. Cuando miro el nivel de actividad en 8 meses de este año, cae menos 1.6. Cuando miro la construcción, cae menos 2.8. Cuando miro la industria, 0. Cuando miro las ventas en negocios a la calle, según CAME, cayeron los últimos 9 meses seguidos. la alianza de Milei con Macri, ¿a usted lo sorprendió, lo desilusionó? En aquel entonces, si ustedes miran los registros, a mí me preguntan, el gobierno de Mauricio Macri fue el peor de la historia. Y Javier Milei pensaba exactamente igual que yo. Si ustedes me preguntan, yo conozco a todos los economistas del PRO, y para mí, yo a los economistas del PRO los quiero todos lo más lejos posible mío. No tienen nada que ver con mi visión económica. Y Javier pensaba lo mismo con todos, salvo al único que siempre defendió, es a Federico Sturzenegger. Vos dijiste, tenemos riesgo país del 2.500 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie le presta plata a Argentina. De hecho, el actual candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, pasó la gorra para que le den 1.000 millones de dólares en China, en Brasil, en el FMI, y nadie le dio cash, neto, nada. Porque su principal caballito de batalla, que es la dolarización, fue negado por el Congreso, fue negado por la Corte Suprema y después termina siendo negado por las urnas. Y por entonces, decreto no lo puede hacer. Se va a tener que ir. O sea, va a quedar, el Pato Rengos que queda políticamente muy débil. Y ahí, ¿qué pasa? Y ahí emerge la traición. ¿Qué traición? La traición amarilla. Bueno, vamos al entrevistado, a Diego Giacomini. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Diego? ¿Qué tal? ¿Cuánto Mucho tiempo? gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Un placer. ¿Todo bien? Bueno, Muy un gustazo. ¿Usted? Bueno, usted, bien, gracias. Gracias por venir. No, bueno, usted también participó de la presentación, digamos, como en sociedad, ¿no? En el programa que era de Mariano Grondona, ¿no? Bueno, sí, creo, si no me falla la memoria, fuimos juntos en hora clave en el 2014. Acá está, mire, se lo vamos a recordar. A ver. Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. Digamos, tengo un pasado como docente, como académico, tengo más de 50 artículos académicos presentados, 6 libros, más de 100 notas de divulgación en diarios. Y no soy famoso como economista, pero sí como rockstar. Bueno, ya se presentaba como un rockstar. Escribió 2 libros, ¿no? 4 libros. 4 libros. 4 libros con Javier Milei entre el 2014 y, si no me falla la memoria, el 2019. ¿Cómo se conocieron? Un economista, amigo de los dos, nos presentó en 2005. ¿Y compartían, digamos, el mismo ideario económico? Es más, de hecho, él lo ha explicado en diferentes entrevistas. Soy yo el que lo sumerjo y le muestro la escuela austríaca de economía. Él es un neoclásico en términos técnicos económicos. Y yo soy de la escuela austríaca. A ver, la escuela austríaca piensa que Milton Friedman en política monetaria es una de las peores cosas que hay, ¿no? Bueno, y él venía de ese mundo y yo lo llevo a la escuela austríaca, admitido por él mismo. De hecho, yo lo invité a dar clase conmigo a mi curso de Dinero, Crédito y Bancos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de la cual soy profesor hace 26 Usted es docente, años. exactamente, en la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. No debe estar entonces muy de acuerdo con el fin de la educación pública o de la gratuidad,
o de los vouchers que presenta? A ver, es mucho más complejo ese tema en sí. Desde mi punto de vista, lo que yo estoy en contra es que el Estado defina los contenidos de las currículas, desde jardín de infantes hasta la universidad. Usted sabe que una carrera, por ejemplo, una ciencia social como la economía, tiene que ser aprobada por la CONIAU. Materia por materia, capítulo por capítulo de cada materia, bolilla por bolilla, bibliografía, temario, etcétera, etcétera. Eso es el verdadero adoctrinamiento que se da hace más de 100 años, que después, obviamente, con el devenir de los acontecimientos y la historia, el tipo de adoctrinamiento va cambiando, pero no deja de ser adoctrinamiento, ¿no? De eso estoy... Y él no habla nada de eso, paradójicamente. Los vouchers lo único que sirve es una cuestión de materia de financiamiento. Pasás de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda, pero no haces nada con respecto a los contenidos intelectuales de las cursadas, desde jardín hasta universidad, que eso es lo más grave de todo, ¿no? Ahora después volvemos sobre este tema, digo. Pero digo, usted recién lo decía, ¿no? Yo le presenté la escuela austríaca que, según usted, la está mal interpretando en la actualidad, Milei. Sí, es más, de hecho, desde que yo lo he dejado solo en este camino que ha iniciado, porque yo no creo en la política institucional como herramienta de cambio, o sea, los sistemas no se cambian desde adentro de los sistemas con las reglas de los sistemas. ¿Por qué? Porque todo sistema tiene una arquitectura institucional que está hecho, primero, para proteger el sistema, que el sistema no sea cambiado desde adentro. Y después, lo que hace todo sistema, pone un esquema de incentivos en funcionamiento que hace que las políticas vayan en un solo sentido, que es para fortalecer cada vez más el sistema y hacerlo crecer. ¿Usted no cree en lo de la casta? Sí creo en lo de la casta, pero creo que los sistemas se cambian desde abajo y desde afuera. No, ¿Okay? no entrando a formar parte de... Exactamente. Yo estoy... Piénsenlo, y lo hablo con total honestidad ética e intelectual. Piensen que yo fui socio intelectual, o sea, nunca compartimos de lo cual vivíamos cada uno. Vivíamos de actividades profesionales remuneradas diferentes. Pero yo fui socio intelectual de Javier mucho tiempo, casi 15 años. Y si usted se fija, yo no comparto nada de lo que está haciendo. ¿Pero y por qué, Diego? A ver. Primero. Yo a usted lo hemos seguido, usted mantiene, digamos, un ideario, lo hablábamos hoy con Andrés, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Mantiene, digamos, una coherencia, uno puede estar de acuerdo, ¿no? Lo hemos invitado en algunos momentos también para que hable de economía en otras oportunidades. Mantiene. ¿Por qué él cambia? ¿O qué lo lleva a cambiar? ¿O en qué momento hace ese clip de compartir 15 años con una persona los mismos valores intelectuales que usted dice, de haber escrito 4 libros, tendrían mucha, porque no es fácil escribir libros en conjunto. No, obviamente. ¿Y qué se rompe o qué cambia en él? Bueno, yo tengo una amiga que nos conoce mucho a los dos, que me ha dicho su análisis, me llamó la atención, me dijo, él te ha parasitado mucho en términos primeros éticos y después técnicos económicos mientras vos estuviste al lado de él. Vos fuiste el que lo dejaste y como un ancla eras. Vos te corriste, ¿qué pasa? Le sacás el ancla a un barco y la corriente lo lleva. Hacia dónde ha ido. Y a ver, y él, la marea lo lleva hacia un conservadurismo rancio que yo no comparto en absoluto, porque a ver, el conservadurismo rancio es uno de los máximos enemigos del liberalismo. El liberalismo, Lord Acton decía, el liberalismo de verdad, es la revolución permanente. Se lo achacan a Trotsky, pero es de Lord Acton. El liberalismo se tiene que preocupar por lo que debe ser, no por lo que se puede hacer o puede ser. O sea, deja el utilitarismo de lado, lo corre, es el peor enemigo. Ahora, si vos escuchás todos los argumentos de Javier,
son todos utilitaristas, de hecho su armado político es utilitarista 100%, no está rodeado por nadie que piensa como él. Las prácticas puestas en marcha fíjense que yo siempre hablo de lo institucional, nunca de Javier persona. Lo que él ha hecho en su acción, en su accionar de la política institucional, es conservador porque remite a las prácticas más rancias de la política de siempre. El andamiaje, el formato de las candidaturas, el accionar. ¿Esto sería lo que usted acaba de denominar el conservadurismo rancio? Y termina, hay más conservadurismo. Tiene detrás de él dos patas que, por ejemplo, son muy conservadoras. Una, llamémoslo ciertos grupos católicos o muy católicos, muy conservadores, extremos, ¿no? Y después, por el otro lado, un grupo que la familia militar es muy grande y si vos te fijas que está junto a él, uno encuentra lo peor de la religión, lo peor de la familia militar, que son muy conservadoras, muy nacionalistas. A ver, el liberalismo es enemigo del nacionalismo, es enemigo del conservadurismo. Entonces, ¿qué vemos? Que él se aleja de todo este pensar que yo siempre tuve, que yo le he mostrado, que yo sigo sosteniendo, sigo defendiendo. Entonces, cuando él me contó que iba a hacer, que fue antes que cumpliera, déjeme pensar, antes que él cumpliera 50 años, en octubre del 2020, le dije yo hasta acá llegué. Cuando él le dice que se va a meter en política. Que se va a meter en política, que se va a meter, me delinea todo el plan y me dice, mira, antes de entrar ya estás pensando como la casta más rancia. Y tu plan es bien de casta rancia, bien alejada de la ética, de la propiedad privada y de la ética de la libertad. ¿Eso le dijo usted? Yo le dije ese. Y encima te juntás con alguien que de liberal, aunque él se vende, tiene poco. Que era expert. Claro. Que es bastante conservador. Ahora, del lado positivo, ¿por qué Javier sacó 30% de los votos? Porque también hay que darle un viso positivo. Ahora, o sea, iba a decir esto, Javier no es ni gorila, ni elitista, ni clasista. Es la primera vez que un conservador se trasviste de liberal, pero no es ni elitista, ni gorila, ni clasista. Pero eso es una rareza y le hace sacar votos en las bases populares. Ahora vamos a profundizar. Eso está bien. Claro, ahora profundizamos eso, pero me interesa seguir su lineamiento, digo que es muy interesante. Cuando usted dice, cambia cuando decide entrar en política, ¿él se enamora de eso que cuando usted estaba ahí presentándose en el programa Mariano Grondona, él mismo se define como soy un rockstar? ¿Se enamora de ese personaje y olvida lo que pudo haber hecho con usted durante 15 años de ideas liberales o económicas? Bueno, si usted lee la introducción de eso, de Libertad, 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 que son 10 páginas, que es el último libro que escribimos juntos, el primer tercio soy yo, el último tercio soy yo y el tercio del medio, Javier está, con su accionar actual, está deshonrando en forma completa lo que dice la introducción de ese libro. Ahora bien, usted me pregunta, ¿y por qué lo hace él? Usted me pregunta... es importante lo que acaba de decir, Sí. porque no tiene consistencia en el verdadero significado de la palabra libertad. Aparte, en esa introducción, ¿por qué él capta el 30%? Su mérito es que no es gorila, su mérito es que no es elitista, su mérito es que no es clasista, como puede ser Venegas Lynch, que lo tiene parado atrás. Ahora, ese es su mérito. Pero él también se confunde. Él saca 30% de los votos y su mérito es captar el hastío de la gente con respecto a la casta política. Pero, a no confundirse, esto no tiene nada que ver con la revolución de la libertad.
La gente está a años luz de la revolución de la libertad. La gente sigue creyendo que tiene que haber un Estado presente, Claro, que tiene que haber claro. un Estado con Es políticas verdad eso. activas. Entonces, ¿qué puede defraudar? Bueno, eso es un tema que acá ya engloba, y perdónenme, yo estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque los argentinos no nos estamos dando cuenta de algo que para mí es lo más importante de todos. Tenemos delante de nuestras narices la peor campaña electoral de la democracia moderna desde el 83 para acá. ¿Por qué? Es la campaña menos ética de toda la historia. A ver, las bajezas escalaron hasta límites insospechados. A ver, escuchas ilegales, cámaras ocultas, carpetazos de acá, carpetazos de allá, aparecen remedios que toman los candidatos, aparecen diagnósticos de psicólogos, dicen que uno está encerrado en la casa porque tiene ataques de pánico. Todo esto mayoritariamente Javier, y lo hicieron los del PRO, paradójicamente, que ahora son sus aliados. Entonces, ¿qué quiero decir? La teoría muestra claramente que algo que está muy desalineado con la ética, cuando pasa al campo de los resultados, al campo utilitarista, solamente puede dar malos resultados. Si es la peor campaña de la historia, la menos ética, nos está anticipando que va a dar los peores resultados. Ahora, tenemos un Boca River, blanco-negro, Massa, Milei. Cuando uno analiza, vayamos por parte, son dos alianzas que adentro de las dos alianzas no se pueden ver. ¿Ok? A ver, Cristina mató en su momento a Scioli, mató a Alberto Fernández, ahora le falta matar a Massa. Macri mató a Horacio Rodríguez Larreta, mató a Carolina Serrano, a Patricia Bullrich, ahora le falta matar a Milei y sigue la dialéctica entre ellos dos. Yo no sé si Cristina no quiere que gane Milei, porque sigue teniendo el poder ella en la dialéctica contra Macri. Pero esto es una suposición. O sea, coaliciones que no tienen nada que ver y se doyan adentro todo. Después, perdón, Sí. los candidatos tenemos, por un lado, Massa, que yo lo digo, es el peor ministro de Economía de la historia. Agarró la inflación interanual en 78%, corriendo a 95%. Y la deja, la interanual que estaba en 78, en 203 a final de este año, y hoy está corriendo 317. Cuando miro el nivel de actividad en 8 meses de este año, cae menos 1.6. Cuando miro la construcción, cae menos 2.8. Cuando miro la industria, 0. Cuando miro las ventas en negocios a la calle, según CAME, cayeron los últimos 9 meses seguidos. La inflación y los impuestos están erosionando tus ingresos, pero quiero darte una solución. Únete a mi exclusivo curso de economía y obtener las herramientas necesarias para proteger tus ingresos de las políticas estatales. Además, adquirí el paper académico que impresionó a Jesús Huerta de Soto y descubrí por qué el oro es el mejor dinero. Encontrá mi dirección de contacto en la descripción y toma el control de tu futuro económico y financiero. No permitas que otros controlen tu destino y roben el futuro de tu esfuerzo. ¿Estás listo para cuidar tus ingresos? Sin más interrupciones, sigamos con el video. Del otro lado, Milei, sus dos caballitos de batalla. Tenés el plan motosierra, que lo hice yo, y ¿Usted está en es el Libertad, autor? Libertad. Yo soy el autor. ¿Usted es el papá de la criatura? Sí. Lo hice en 2018. Y en 2019 y 2020 yo dejé de competir triatlón para ponerme a estudiar cómo los andamiajes institucionales impactan en la viabilidad de las políticas públicas y las políticas económicas en particular. Pero discúlpeme un minuto. Ahora seguimos con eso. Es impracticable el plan motosierra. Bueno, y se lo quise explicar. Ahora nos dice por qué y el tema de dolarización que tanto hay. Después sí voy a dolarización. Bueno, la alianza de Milei con Macri, ¿a usted lo sorprendió, lo desilusionó? ¿Cree que es algo de este cambio permanente y equivocado según su óptica que está teniendo Milei? Es parte de ello. A ver, yo siempre digo, el Javier Milei que yo conocí entre 2005
y 2020, Sí. yo puedo afirmar que era, primero y ante todo, una buena persona. ¿Ok? Yo no sé ¿Lo dejó de ser? cómo es ahora, porque la plata fácil por fuera de la ética de la propiedad privada y de la política institucional. La fama y el poder o la posibilidad de poder cambia a las personas. Entonces, no lo sé, no estoy con él hoy en día, pero era buena persona. En aquel entonces, si ustedes miran los registros, a mí me preguntan, el gobierno de Mauricio Macri fue el peor de la historia. Y Javier Milei pensaba exactamente igual que yo. Si ustedes me preguntan, yo conozco a todos los economistas del PRO, y para mí, yo a los economistas del PRO los quiero todos lo más lejos posible mío. No tienen nada que ver con mi visión económica, y Javier pensaba lo mismo con todos, salvo al único que siempre defendió, es a Federico Sturzenegger. Bueno, que Ok. Macri se lo está ofreciendo como ministro de Economía eventual. Ok, sí. Ahora, él, además de pensar eso, siempre pensó muy mal de todos los políticos institucionales del PRO y de Mauricio Macri en especial. Esto de halcones, palomas, que tuvo buenas intenciones, pero se rodeó mal. Todo esto es un reacomodamiento posterior utilitarista. Claro. Porque sabía que iba a venir esto, sabía que no iba a ganar en primera vuelta. Ahora, yo les hago un raconto. En Argentina, todos estos tipos de alianzas, de rejunte donde las personas no tienen nada que ver, las enumero desde la alianza desde el 99, pasando por gobierno de Cristina, pasando por gobierno de Macri, pasando por gobierno actual, solamente está condenado a dar malos resultados. Entonces, si los problemas más grandes de Argentina, además de los sociales, que son consecuencia de lo económico, son los económicos. Y dije que tenemos de candidato a presidente el peor ministro de Economía de la historia. Del otro lado tenemos Javier, que sus caballitos de batalla son el plan motosierra, que no es aplicable en el sistema andamiaje institucional argentino actual, porque tenés que cambiar la ley de coparticipación y dar la vuelta en forma completa. No la pudo cambiar Menem, no la pudo cambiar Duhalde, no la pudo cambiar Néstor, no la pudo cambiar Cristina, no la pudieron cambiar este gobierno, mirá si la va a cambiar Javier. Y todos los anteriores le convenía cambiarla, ni hablar Duhalde, que la provincia de Buenos Aires, ni hablar Cristina, ni hablar Kicillof, que fue compañero mío de secundaria y de universidad. Entonces, ¿Javier lo va a cambiar? No. Perdón, cuando decís... Buenas noches, Diego. Buenas ¿Cómo estás? noches. Cuando decís hay que cambiar la ley de coparticipación, que haces referencia a que Milei, cuando habla del plan motosierra, dice que va a recortar 15 puntos del PBI del gasto y en realidad el Estado Nacional tiene aproximadamente unos 24 puntos del PBI, o sea, es algo que no... Exactamente. Vos, con los números cerrados del 2022, el gasto público redondeando es 43% del PBI y la recaudación tributaria 32%, o sea, el agujero es 11%. Ahora, vos para bajar entonces el gasto público 15 puntos del PBI y vas a tener que bajar, porque Milei quiere bajar, el plan motosierra plantea bajar impuestos, vos para bajar impuestos y gastos en las magnitudes, 15% por un lado del gasto público y 10% por el otro, tenés que cambiar la ley de coparticipación. Y la ley de coparticipación son 24 provincias y es una ley especial. ¿Qué quiere decir una ley especial? Que entra por el Senado. Y todas las provincias pesan lo mismo, porque tienen 3 senadores. Y como es ley especial, sale por mayoría de los miembros, no de los presentes. Conclusión, les cuento, hay 18 provincias que ganan con la ley de coparticipación actual y la de siempre. Y 6 que pierden. ¿Ustedes cómo piensan que va a salir la votación? En Independientemente de qué partido, de qué... Exacto. En contra. Entonces, Además no tiene senadores como para imponer. no tiene un gobernadores, plan. los gobernadores del PRO son radicales, no están alineados con él, no tiene intendentes, guarda, porque los intendentes tienen 3.4% del gasto y 1.8% de la recaudación. Entonces, ¿qué quiero decir? Es inviable. Del otro lado tenemos la dolarización. La dolarización original, que la hicimos juntos, Javier y yo, era una dolarización completamente diferente a esta. Claro, había dólares
se podía dolarizar sin endeudar. A ver, endeudar a una economía que es endeudar a sus ciudadanos, es endeudar a los chicos que no nacieron, a los chicos de jardín, a los jóvenes y a los adultos 10, 15, 20 años. Para lo que uno piensa que es lo mejor, está en la antítesis del liberalismo. La dolarización original era sin endeudar. Esta es con endeudar. Ahora, primera gran diferencia. Segunda gran diferencia, la dolarización original, lo digo técnicamente, después lo explico fácil, tenía encaje del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos no podían inventar crédito en dólares desde la nada, no podían inventar depósitos en dólares de la nada, porque Javier y yo, los dos, en aquel entonces estábamos, y miren cómo lo digo, para mí uno de los grandes problemas del sistema económico actual es el poder económico concentrado del sistema bancario y del sistema financiero, no en Argentina. En el mundo. En el mundo, que son cómplices de los estados, los políticos, por un lado, y de las grandes corporaciones. Bueno, ¿dónde vinieron las crisis económicas en estos últimos años? Exacto. ¿Qué pasó? Javier, como no tiene apoyo político, desde mi análisis, me puedo equivocar, no lo creo, lo trae a Emilio Campo, que lo han visto, y trae una dolarización que para ejecutarla, lo han escuchado a ellos, hay que colocar deuda por 30.000, 40.000 millones de dólares. Ellos te dicen, no crece la deuda, porque si tomo estos activos del Banco Central, va a haber crecimiento neto, no hay manera. Claro. Ahora, si vos tenés que colocar deuda, en los mercados internacionales, ¿quién la coloca la deuda? Los bancos, que se llevan un fee del 1%. Listo, ahí ya tenés un negocio para el poder económico concentrado de los bancos domésticos, internacionales, lo doméstico con los internacionales, unidos. Segundo, tiene lo que se llama técnicamente encaje fraccionario, que es lo contrario al encaje del 100% que era nuestra propuesta. ¿Esto qué les permite? Esto a los bancos, resumiendo, les va a permitir crear depósitos en dólares inventados desde la nada, como sucedía en la convertibilidad. Les va a permitir crear crédito desde la nada, como sucedía en la convertibilidad en dólares, y les va a permitir cobrar una tasa de interés mayor que la de Estados Unidos en dólares, 2 o 3 veces la de Estados Unidos, seguro. Diego, perdón, sobre ese punto, Sí. en principio, más allá de todos estos factores que vos remarcás, ¿crees que con la Argentina teniendo más de 2.500 puntos de riesgo país, teniendo ya, sabemos, el caudal de deuda que tiene hoy por hoy, ¿crees que efectivamente hay alguien que a la Argentina gobierne, quien gobierne, le pueda prestar esa plata? Primero, eso, y en segundo punto, si se dolariza sin esos dólares, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Ahí está. Perfectas las preguntas, vamos por orden. La dolarización, ¿por qué digo que es inconsistente? Primero, este proyecto de Emilio Campo es inconsistente porque va a terminar con lo que se llama primero un auge, después una recesión y colapso, parecido pero más rápido y más fuerte que la convertibilidad, porque va a ser puesta en marcha sin esas reformas estructurales del 15%. ¿Y puede haber de confiscación? 15 puntos del PBI. ¿Puede haber confiscación de depósitos? Más adelante puede haber, vaya a saber qué, no lo sé, no soy mago, porque aparte hay que ver Pero cómo la para ejecutan. hacerla, ¿Eh? para hacerla, porque Bueno. como hizo la convertibilidad Menem, que hubo primero confiscación, el plan Bonex Bueno. de Herman, y después hicieron la Cuando dolarización. esto lo callan los dos, lo calla Massa y lo calla también Milei. Y lo callaba el PRO, o sea, son todos muy parecidos. Yo a cualquier economista le preguntaría, ¿qué van a hacer con las LELIQ y PASES? ¿Ustedes escucharon que alguien dijo que va a hacer con las LELIQ y PASES? No. ¿Por qué? Ellos dicen, lo primero hay que rescatar las LELIQ y PASES. Bueno, Herman González lo rescató con un plan Bonex, que es dejar la propiedad privada. Yo estoy en contra de eso. Entonces, tengo que estar muy lejos de esta situación. Esto es inconsistencia. ¿Por qué alejado de la realidad? Ahí voy. Vos dijiste, tenemos riesgo país del 2.500 puntos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie le presta plata a Argentina. De hecho, el actual candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa,
pasó la gorra para que le den 1.000 millones de dólares en China, en Brasil, en el FMI, y nadie le dio cash, neto, nada. Nadie le presta a Argentina. Ahora bien, la próxima administración, sea cual sea de las dos, hereda un ratio de deuda PBI, hoy al tipo de cambio dibujado de 3.50, es 82% del PBI. La convertibilidad voló por los aires con 60%, no con 82%. Si le pongo un tipo de cambio más realista, la deuda va a pasar a ser 150 del PBI. O sea, nadie te va a prestar. Pero además, hereda 7 deudas. Una, los 67.000 millones de dólares con los bonistas de Nueva York. Esa, ni Massa, ni Milei la van a tocar y la van a tener que empezar a pagar los dos como señoritos ingleses a partir del año que viene. Igual los pagos al principio son pocos. Ahora, hay 6 deudas más. Empezamos. Deuda con el FMI, 47.000 millones. Deuda ley argentina de largo plazo. Deuda ley argentina de corto plazo, que es la que Massa vencía en un año y medio, y la pateó casi toda para el 2024. Leliq y pases. Deuda con proveedores y deuda con importadores, que Mandrake arregla ese problema, no sé qué harán, cualquiera de los dos. Tenemos 7 deudas, de las cuales 6 o 5, cualquiera de los dos candidatos los va a tener que reestructurar. ¿Y qué quiere decir reestructurar? Quiere decir violar contratos. Quiere decir ir sobre la propiedad privada, porque si estiro plazo, el valor de esa deuda en el corto plazo cae. Ahora, ¿alguien te va a prestar para dolarizar? Sí. Tenés estos 7 problemas de deuda, los tenés que renegociar, reestructurar, y todavía, y eso te puede llevar meses o un año, van a esperar ver cómo salió para prestarte para dolarizar. Concretamente, ni el plan motosierra es aplicable, ni la dolarización, así como está planteada, con la actualidad del balance del Banco Central de hoy en día, es aplicable y está alejada de la realidad financiera de Argentina. Ahora, usted dice la dolarización como está planteada no puede concretar. El otro día, creo que esta semana, dijo Milei que Macri no lo había condicionado, que él sigue adelante con el plan de dolarización. ¿Usted cree que estos dólares, que no se los va a prestar el mercado externo ni el fondo, van a salir o pueden salir de la venta de YPF que Milei dice que va a privatizar, o el famoso fondo de ANSES? Bueno, muy interesantes sus preguntas. Primero, tenemos un Congreso totalmente segmentado en el cual va a haber 3 minorías, las 3 más minorías que nunca. ¿Eso qué te dice? Que la dolarización no va a salir. Perfecto. Pero él dice que la va a sacar por decreto. Ahí voy. Él dice que va a manejar todo por decreto. Yo esto se lo expliqué y no lo quiere entender. Después, la Corte Suprema de Justicia nunca hace nada en el terreno económico. Fíjense, la Corte Suprema de Justicia, que para un liberal radical como yo es condenable. ¿Por qué? Porque no dijo que el Bonex 89 era inconstitucional, porque no dijo que la especificación asimétrica era inconstitucional, porque no dijo que se violó la intangibilidad de los depósitos, porque no dijo que era el corralito y el corralón inconstitucional. O sea, todo lo que veja la propiedad privada de los hombres de a pie de la calle, esta Corte Suprema y las anteriores hacen la vista gorda. Ahora, acá va a ser la primera vez que va a decir, no, fallo más fácil del planeta, es inconstitucional. Claro. Entonces, bueno, ya lo adelantó Rosati. Ahora, si Javier, que yo se lo traté de decir, si vos mandás a un plebiscito que no va a ser vinculante, porque no te lo aprueba el Congreso para ser vinculante, te lo tiene que aprobar, Javier, vos corres enorme riesgo. ¿Por qué? Porque sé consistente, escuchate lo mismo que decís. Vos decís que la sociedad está corrida al arco muy a la izquierda. Ok, estoy con vos. Vos decís que el adoctrinamiento en la religión del Estado, desde el jardín hasta la universidad, es fuertísimo. Estoy con vos. Perfecto. ¿Por qué pensás, Javier, que los billetes tienen a San Martín, a Belgrano, etcétera, etcétera?
desde chiquito nos enseñan que existe algo que se llama, que es una mentira, la soberanía monetaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Él tiene un razonamiento falaz que muchos políticos cometen, o casi todos, que cuanto peor mejor, porque cuanto peor esté la situación económica, social y política, más fácil va a ser hacer reformas estructurales. Por eso quiere Patricia Bullrich que explote todo. Exacto. Lo cual es, en teoría, y la realidad lo ilustra, es un horror intelectual. Un horror, obvio. ¿Por qué? Porque la teoría demuestra que las reformas estructurales, para ser profundas y exitosas, que sean sostenidas en el tiempo, las chances de eso aumentan cuanto mejor son las condiciones. Claro. Políticas, económicas y sociales. Todo lo contrario de lo que pasa en Argentina. Pero volviendo a la pregunta, ¿cree que usted puede agarrar YPF, venderla o sacar el fondo a esto estaba contestando. e ir por ahí? El Congreso segmentado no lo va a dejar. Y cierro. Si él llama a un plebiscito con la dolarización, con esto que acabo de explicar hace un minuto, por más que la inflación, eso de cuanto peor mejor, yo tengo mis serias dudas que el 51% de la población vote afirmativamente por la dolarización, por más que la inflación esté en 500%. Entonces, ¿qué sucede? Si a él llega a perder 51-49, pasa a ser el Pato Rengo más grande de toda la historia de la política argentina. ¿Por qué? Porque su principal caballito de batalla, que es la dolarización, fue negado por el Congreso, fue negado por la Corte Suprema y después termina siendo negado por las urnas. Y por entonces, decreto no lo puede hacer. Se va a tener que ir. O sea, va a quedar, el Pato Rengo que queda políticamente muy débil. Y ahí, ¿qué pasa? Y ahí emerge la traición. ¿Qué traición? La traición amarilla. ¿Por qué? Porque en ese devenir de los acontecimientos, si llegara a pasar potencialmente, hipotéticamente, a partir de este análisis, que puedo estar equivocado, algo parecido a esto... Mire que muchos piensan como usted, ¿eh? Yo creo... parece que algunos aspiran a que se dé ese panorama. Y bueno, de la traición de Macri para colocar Macri a algún otro presidente en lugar de él. Bueno, así como dije, Cristina Fernández de Kirchner mató a Scioli, mató a Alberto Fernández, tal vez, supongo, calladita, puede estar esperando que pierda Massa, que todo el planeta sabe que se detestan, porque lo termina matando a Massa. Ahora, del otro lado puede pasar lo mismo. ¿Y a qué volvemos acá? Al punto inicial. Tenemos enfrente la peor campaña política, la menos ética de toda la historia. Y el devenir de estos acontecimientos nos está mostrando, no queremos ver, que lo más probable, con esto que conté de Macri, de Cristina, de las alianzas, de las grietas dentro de las alianzas, que lo más probable, me puedo equivocar, la probabilidad no es una certeza, es que siga pasando lo que viene pasando hace mucho tiempo. ¿Qué es? Que el que viene después siempre increíblemente es peor. El gobierno que viene después logra peor resultado. ¿O acaso, con toda letra, no extrañamos los números de Guzmán? Los números de Guzmán eran Disneylandia. Guzmán se fue emitiendo al 4.7% promedio mensual. Massa está emitiendo al 13% promedio mensual. Fui a la Universidad Rey Juan Carlos, España, a exponer un paper académico en el Congreso Mundial de Economía Austríaca. Y la verdad, había economistas de toda Europa y yo era el único, me invitaron por eso como único representante de Latinoamérica. Y todos me preguntaban, ¿ustedes están votando de presidente al ministro de Economía que tiene la inflación corriendo al 300% en la punta y la va a dejar interanual en 200 y la economía está cayendo, la actividad tiene número negativo? Y yo me miraba y decía, bueno, miren lo que es Argentina. Esa es una alternativa y la otra alternativa es Javier Milei. Ahora, redondeo, miren lo que es la falta de ética de este sistema político e institucional que tenemos. Hay que elegir entre Boca y River, entre Massa y Milei, con todo lo que acabo de explicar. ¿Quiénes van a decidir si el presidente es Massa o el presidente es Milei? Los que nunca votaron
ni a Massa, ni a Milei, que son obligados a ir a votar por Massa o por Milei, porque si se les ocurre votar en blanco, esos votos en blanco son corridos, no vale. Tanto es así que Milei lo dijo. Si todos los que no votaron a Massa y a Milei votan en blanco, gana Massa con 55% y Milei con 45%. Digo, ¿Por qué? Porque los votos en blanco se sacan. Miren lo perverso, lo falta de ético que es el sistema en el cual vivimos. Con este sistema, ¿cómo podemos esperar que los resultados sean cada vez mejores? Están condenados a ser cada vez peores, señores. Digo, lo quiero pasar un poco a sus años de relación con Javier Milei. Tengo entendido que usted recibió los perros clonados porque Javier Milei estaba en el exterior. ¿Sabe de su vínculo con Conan? Le pregunto si sabe de que se conecta con Conan a través de la Medium, que incluso Dios le dijo que tenía que ser presidente. Le cuento. Yo no hablo nunca de la vida privada de Javier, no lo voy a hacer. Le voy a contestar dos cosas. Primero, sí, yo recibí los perros con Javier. Javier estaba acá. Los recibimos en la Torre del Abasto, en donde él vivía. Perfecto, y los recibimos juntos y yo le saqué la primera foto con los perros. ¿Ok? Perfecto. Javier siempre ha sido una persona muy creyente. Yo soy ateo. Entonces a mí cuando me hablan de la fuerza del cielo, yo creo, y estoy escribiendo un paper acá que va a pretender ser académico, yo creo que el pensamiento mágico en el Estado es similar al pensamiento mágico de la religión, que tiene que haber un Dios del cual no hay evidencia, es muy parecido a que tiene que haber un Estado, porque sin el Estado no podemos vivir. Cuando el ser humano tiene 200.000 años de historia y el Estado tiene 10.000. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano vivió sin Estado el 95% de su existencia y solamente el 5% con Estado. Lo cual, la evidencia va en contra de la religión y va en contra del Estado. Pero bueno, acá estamos. Pero bueno, le hablaba de Dios él. Sí. Él es creyente. Ahora, cuando usted le expresa... Yo como buen liberal lo acepto. Él es creyente, está todo bien. Cuando ¿Y por qué usted... su fobia, perdón Ariel, Sí. por qué su fobia o el ataque al Papa si es creyente? Bueno, esto es muy interesante porque él en realidad, usted lo dijo muy claramente, él no le gusta el ser humano Papa actual. Si ustedes le preguntan por Ratzinger, seguro Le va a iba a gustar, hablar bien de claro. Ratzinger. O Es sea, un él... problema ideológico. Exactamente. Él no está en contra de la existencia del Vaticano, así como no está en contra de la existencia de Israel. Como yo soy liberal radical y yo estoy contra la existencia del Estado, yo estoy en contra de la existencia de todo Estado. Es más, ninguna religión, por ejemplo, el catolicismo apostólico romano, necesita un Estado detrás como es el Vaticano. Así como el judaísmo no necesita un Estado detrás como es Israel. Pero esto lo dice un liberal radical que es un anarquista. Yo no creo en el Estado, no creo en ninguno. No es que no creo en el Vaticano ni en Israel, no creo en ninguno. Soy consistente. ¿Usted le llegó a decir a Milei, te convertiste en un conservador rancio? Sí. ¿Y cuál fue la reacción de Milei? Yo me encontré 2 veces en estos 3 años en 2 canales competidores de ustedes, uno que queda en la calle Fitzroy y otro que queda acá a mitad de cuadra cerca de Dorrego, Fraga, me acordé el nombre. Las 2 veces les dije, dejá de bastardear la ética de la propiedad privada, dejá de bastardear la ética de la libertad. En términos dinámicos le vas a hacer un gran daño al liberalismo, que el liberalismo es, primero y antes que nada, una filosofía, una cosmovisión del ser humano. Lo económico es una partecita solo. Después de que termine toda esta experiencia, el liberalismo en Argentina va a tener que remar en dulce de leche o en mercurio. Y deja de mentir, porque es más grave las mentiras de las cosas que no se dicen ni se ocultan
que las mentiras a flor de piel, que son las que se dicen. Y esto es válido para los dos candidatos que quedaron en la carrera, tanto para Sergio Tomás Massa como para Javier Milei. Nos están mintiendo los dos en forma supina, ocultando las cosas que van a suceder y las medidas que van a tomar. ¿Y cuál fue la respuesta de Milei? Milei no me puede mirar a los ojos. Y todo esto que se lo digo, agacha la cabeza, calla y se va por la puerta de enfrente. Hay testigos, lo he contado la última vez en la calle, en el canal de Fitzroy fue. Antes fue en el de Fraga. O sea, ¿por qué? Porque tengo la honestidad intelectual de mi lado, cosa que a él lo abandonó hace mucho. ¿Está bien él psicológicamente? Yo no estoy con él hace 3 años. ¿Lo ve con capacidad para ser presidente, encabezar un proceso como es la República Argentina? Mire, yo creo que todo individuo que quiere ser presidente, todo, absolutamente todo, tiene grandes problemas y en el fondo un desprecio por su vida privada. Porque realmente uno se arruina la vida como individuo, se le arruina a la familia y además, como bien dice Milei, todos se hacen multimillonarios con la política, los que llegan muy arriba y al menos ganan muchísimo, hacen muchísimo más dinero a expensas de todos nosotros con la política que los que harían en libre mercado en el sector privado. Entonces hay que entender, la política es un negocio de ellos, acá viene la lucha de castas, es un negocio de ellos a expensas nuestro. Y esto es el verdadero problema. Ustedes vieron, entran a la política, él ha dicho, entré a la política y voy a salir en 4 años. Les apuesto que no va a salir en 4 años. Ninguno entró y salió. Ninguno. ¿Por qué? Porque en el fondo viven más fácil dentro de la política que como el laburante en la calle de todos los días. Ya forma parte de la casta que él tanto detesta. Exactamente. Ya está. No vive, no hace nada. Javier Milei atenta contra la ética de la propiedad privada. Nada de lo que Javier Milei hace es demandado espontáneamente por el público, revelando que al público le sirve, pagándolo de su bolsillo espontáneamente. Todo lo que hace y dentro de lo cual vive es política institucional por fuera de la ética, de la libertad y de la propiedad privada. Igual que todos los candidatos institucionales y todos los congresistas que tanto... y cuando dona la dieta es populismo barato. Se saca la foto del CBU, no hay diferencia. ¿Qué él hace con esa plata? La plata que le saca por la fuerza el aparato al sector privado, él la gasta, que es plata, él tanto dice, ajena, sacada por la fuerza, la gasta en otros como él quiere. Y después se saca la foto con el CBU siendo diputado desde el primer día. Usa la diputación para su carrera presidencial y trepar adentro del sistema. ¿Qué diferencia hay con un intendente que utiliza la plata de alumbrado, barrio de limpieza, se da vuelta, la gasta en la que él quiere, se saca la foto con el pavimento que él quiere porque en realidad quiere usar la intendencia para después ser gobernador y para después ser presidente? No hay ninguna. Gracias, Diego, por estar esta noche aquí. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Un gustazo.